Buenos días, mis hermanos, qué bendición que podemos encontrarnos. Hoy es una mañana otra vez fría, pero gracias a Dios que podemos estar aquí para compartir de la clase de Escuela de Formación Cristiana. ¿Qué te parece si oramos y pedimos que sea nuestro Dios el que nos guíe durante este tiempo? Oremos. Dios nuestro, te damos gracias por tu bendición, gracias por tus hijos que se conectan cada domingo para poder participar de esta clase. Oramos, Señor, para que este tiempo sea de bendición para todos nosotros, para que en nuestro aprendizaje, Señor, seas tú el que nos dirija, que sea tu Espíritu el que nos muestre, Señor, qué es lo que tú quieres que aprendamos en este tiempo. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias porque podemos estar en este espacio y oramos para que nuestro Dios sea glorificado en cada momento y que es una clase como la Escuela de Formación Cristiana, donde estamos viendo sobre el sacerdocio universal, se convierta no solamente en un aprendizaje, sino en contenidos que tenemos que ir asimilando día a día, cada semana, para poder entonces ponerlos en práctica en nuestro ejercicio ministerial que como creyentes tenemos. Entonces te invito a que así lo hagamos. Iniciemos así nuestra clase de hoy, el cual corresponde a el sacerdocio levítico. Dentro del sacerdocio universal, ¿qué podemos aprender nosotros acerca del sacerdocio levítico? Sin duda Dios tiene mucho que decirnos acerca de eso durante esta semana. Y vamos a hacerlo empezando justamente leyendo el versículo que nos habrá de servir de referencia para esta mañana. Levíticos 19:2. Dice así el texto: habla con toda la congregación de los hijos de Israel y diles: ustedes deben ser santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Este tema de la santidad sin duda forma parte de la vida misma de la iglesia. ¿Por qué? Porque fe y ética son dos asuntos que siempre van caminando juntos. Entonces, cuando hablamos de santidad, por supuesto, eso implica un referente ético al cual fuimos llamados a formar parte. Y eso es algo que debemos de seguir viendo no solamente en ese texto, sino que incluso también lo vamos a ver a lo largo de los estudios y de incluso el sermón de este domingo. Entonces, te invito a que lo consideremos poco a poco esto. ¿Qué es lo que implica este texto? Veamos algunos de los elementos. Al establecerse Israel como una nación, era necesario el tener una clase sacerdotal oficial. Esto forma parte de todos los espacios donde se va institucionalizando las iglesias. Déjame poner un ejemplo común. En una misión, probablemente cualquiera de los hermanos hace la oración o alguna lectura. Incluso a veces hasta los niños son los que recogen las ofrendas en una misión. Cuando pasamos, ese pequeño grupo va creciendo y se convierte en una congregación. Probablemente ya no son todos los que participan. Es más, muy comúnmente ya no son los niños los que pasan a colectar las ofrendas en una congregación. Y cuando pasamos a una iglesia, quienes colectan la ofrenda son los diáconos comúnmente. ¿Qué es lo que ha pasado? Simplemente se fue institucionalizando las prácticas religiosas, las prácticas que se hacen en los cultos. Eso forma parte de la vida de una iglesia. Y entonces, de forma natural, cuando cuando la fe de Israel va creciendo, ya no es nada más la fe de una familia, sino abarca ya todo un pueblo, poco a poco empieza a haber la necesidad de que haya un sacerdocio oficial para ello. ¿A qué se van a dedicar a ellos? Van a estar ocupados particularmente en el culto y en todos aquellos aspectos que se refieren al santuario, su limpieza, la preparación, la alabanza, etcétera, la presentación de las ofrendas, todo ese tipo de circunstancias. Y dentro del pueblo de Israel, hablamos prácticamente como nación, la tribu de Leví fue elegida para que ellos fuesen los sacerdotes responsables de desarrollar todo este trabajo ministerial a favor de las demás tribus de Israel. Entonces, en esa confederación de tribus es Leví quien es elegido por Dios para que ellos puedan desempeñar este trabajo. Ahora, la consagración en el sacerdocio levítico implica por lo menos 3 asuntos específicos: lavados, vestidos y santificados, y vamos a ver justamente cómo ocurre esto a lo largo de los textos. Y
El primero de ellos es lavados. Levítico 8:6. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. ¿Qué es esto de lavarlos con agua? No es, se trata, por supuesto, de una práctica antiquísima que tiene que ver con los elementos rituales donde el lavacro o el lavado implica también cierta limpieza. Entonces, un primer lavamiento en el cual ellos eran lavados de la cabeza a los pies, un baño completo. Eso implica, entre otras cosas, la idea de eliminar todas las impurezas, no solamente la suciedad, sino que es un símbolo de limpieza, particularmente dentro de la espiritualidad. Entonces, la idea de lavados, si puedo usar una palabra más técnica, más litúrgica, tiene que ver también con bautizo. Bautizo también significa lavar. Por cierto, a veces la idea de bautizo, a veces uno piensa que solamente implica el mojarse, pero no, realmente es realmente el lavado. Y en la práctica del antiguo Israel y hasta la práctica del Nuevo Testamento era común que hubiese ese tipo de efectos de lavado. Entonces, incluso cuando hay algo que estaba contaminado o con la sospecha de que tenía cierta contaminación, constantemente puedes leer en el Antiguo Testamento que la recomendación es que la persona vaya, se lave y después puede regresar al campamento. ¿Por qué? Pues porque es una medida incluso también de carácter profiláctico o de prevención de la salud. Entonces, todas esas son prácticas que comúnmente estaban arraigadas en el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy. Y por supuesto, cuando hablamos de esto, si se trataba de preparar al sacerdocio, pues sin duda tenía que ver ese lavado ceremonial, tenía una figuración o un tema importante que desarrollarse. Después de ese lavado inicial, los sacerdotes, para poder seguir participando, o el grupo sacerdotal, solamente debían de lavar las manos y los pies. En el cristianismo, los cristianos han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Esa es una figura que se utiliza en el Nuevo Testamento y que también la recordamos a través del bautizo. Por ejemplo, solamente nos bautizamos, nos lavamos una sola vez, porque no es necesario que tengas que estarte bautizando constantemente, sino solamente una vez. Pero incluso nuestro bautizo con agua, aunque sea con aspersión, o sea, un poquito de agua, aún así solamente es de carácter simbólico, porque en el sentido de la espiritualidad no es el agua la que nos limpia, sino que hemos sido limpiados o lavados por la sangre de Jesucristo. Así es que el que está lavado, ve este texto del Evangelio de Juan, las palabras de Jesús, el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues ya todo está limpio, es cierto. Entonces aquí Jesús está usando esta misma figura, ¿no? El que ya está lavado, es decir, el que ya ha sido bautizado, no necesita lavarse una vez más. Y ahora sí, hay una diferencia aquí. Ha sido lavado, bautizado, y entonces, como ha sido ya bautizado, ya no necesita volverse a lavar. Ya está limpio. ¿Y por qué? Porque se refiere a la espiritualidad. Sin embargo, dice, sí, tiene que lavarse todavía los pies. ¿Por qué? Pues porque forma parte de la contaminación cotidiana en la que todos nosotros todavía seguimos formando parte. Los sacerdotes levitas, en ese sentido, eran lavados y tenían derecho a entrar en el santuario, eso es el lugar santo, y debían de lavarse las manos y los pies cada vez que oficiaban. ¿Por qué? Porque si nuestro Dios es santo, nosotros debemos de presentarnos ante Dios de una manera limpia constantemente. Eso, por supuesto, no solamente se refiere a la apariencia física, sino las connotaciones espirituales que de esto se derivan. Así es que este tema sin duda va a ser importante para todo el ejercicio ministerial, no solamente en el antiguo Israel, sino por supuesto también para nosotros. Aun cuando estamos limpios por la obra de Cristo, por ejemplo, veamos aquí cómo se aplica, hemos de limpiarnos día a día por la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios finalmente la que va limpiando, va purificando, porque la vamos poniendo en práctica y va corrigiendo nuestra manera de vivir y de actuar en este mundo. Número 2. Los sacerdotes no solamente eran lavados, sino también eran vestidos. Después, Levítico 8:13, después hizo que los hijos de Aarón se acercaran y les puso las túnicas, les ciñó los cintos y los ajustó las tiaras, tal y como el Señor se lo había ordenado. Limpios y vestidos
apropiadamente para estar frente al Señor. La idea de oficiar delante de Dios de una o de otra manera siempre ha estado también vinculada incluso con la ropa que se utiliza. Hay una forma clásica de decirlo, las vestiduras talares, y por muchos años las iglesias llegaban a usar vestiduras talares, e incluso las iglesias presbiterianas en otros entornos siguen usando vestiduras religiosas para poder oficiar. Entonces, en algunos lugares podrás encontrar que los presbiterianos, particularmente en algunos segmentos en Estados Unidos, van a usar una especie de togas, si puedo decir, usarlo comparativamente. Son vestiduras de carácter religioso, o por lo menos incluso a veces su cuellito clerical, ¿no? Entonces son formas específicas de cómo se denota que hay una vestidura que el religioso utiliza, el pastor de la iglesia utiliza para oficiar dentro del espacio sagrado, el cual es en ese momento obviamente el templo. Hacia América Latina no se utiliza tanto ese tipo de prácticas, en buena medida porque en los momentos de misión se trató de generar una diferencia entre las vestiduras religiosas que utilizaban el sacerdocio católico romano en México, por ejemplo, y entonces los pastores en México generalmente no usaban ese tipo de vestiduras religiosas que sí se usaban en Europa y en Estados Unidos, pero en México no. Pero es una cuestión de misión y poder marcar la diferencia con las prácticas que existían en nuestro país. Entonces, por eso no se utilizan prácticamente los trajes religiosos en México o en América Latina, salvo en algunos casos. Hay gente que gusta de ellos y lo practica. Y actualmente muchos ya tampoco usan un traje o ropa de vestir, como a veces suele llamarse, sino saco y corbata, sino que a veces usamos o predicamos con ropa común como cualquier otra de las personas. En fin, eso tiene por supuesto una connotación distinta, no es falta de respeto, sino también una forma de cómo nos integramos con la misma comunidad con la que estamos adorando. Entonces, hay momentos diferentes y claro, en una clase de liturgia podríamos abundar mucho más sobre ese tipo de cosas. Los cristianos hemos sido llamados a vestirnos en la justicia imputada por el Señor. Es decir, no es una ropa específica, ¿sí? No es un saco y corbata necesariamente, no es una vestimenta religiosa, sino que fuimos llamados a ponernos el ropaje de Cristo, ¿sí? A revestirnos de Él, de su justicia, de su bondad, de su santidad. Entonces los cristianos, más que una ropa religiosa específica que nos distinga, fuimos llamados a vestirnos de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, el ropaje era más o menos con estas características. Entonces pongo aquí una imagen que trata de representarlo. Entonces, una túnica de una sola pieza, un cinto para ceñir esa túnica o una especie así como de cinturón, si pudiera yo decirlo así, una tiara o turbante y por supuesto esos tres elementos tenían que ver con algunas de las formas prácticas de cómo se hacía. Para los hijos de Aarón harás también túnicas, cintos y tiaras que les confieran honra y hermosura. ¿Por qué? Porque ellos son en ese momento representantes ante Dios y como representantes de Dios ante el pueblo deben de portar y de vestir de una manera digna, que esa es finalmente la idea de conferirles honra y hermosura. Número 3. En el sacerdocio levítico, la ropa, el lavado, pero particularmente la idea de la santificación, porque Dios es santo. Veamos lo que dice el texto de Levítico. Después Moisés tomó algo de aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y lo roció sobre Aarón y sus vestiduras y sobre sus hijos y las vestiduras de ellos y santificó a Aarón y sus vestiduras y lo mismo que a sus hijos y las vestiduras de ellos. Este papel de la unción, que es una forma de santificar, se vuelve muy muy importante en el Antiguo y en el Nuevo Testamento,
Por supuesto, en el Nuevo Testamento tiene que ver más con la unción del Espíritu de Dios, que es el que nos elige, nos señala como parte del pueblo suyo y nos prepara para una administración. Pero en el Antiguo Testamento este concepto tenía que ver con la unción prácticamente de todas las cosas. Entonces, para un servicio santo, ellos también deberían de ser santos. Y entonces la unción señala el haber sido apartados. La idea de santidad tiene que ver justamente con eso, con apartados para ello, apartados para poder ministrar de forma específica una vida dedicada para ello. El ungimiento entonces es total. Las personas, las vestiduras, incluso los utensilios que se van a usar para la administración son y deben ser santos. Ahora, en aquella ocasión tenían por supuesto la importancia de diferenciar entre lo sagrado y lo profano. Entonces todo debería ser santificado. Esa práctica todavía en muchas iglesias sigue ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, se inicia un nuevo templo y el lugar se santifica, es decir, se hace una oración. En algunas ocasiones incluso los hermanos derraman hasta un poco de aceite para poder ungir, y es una forma simbólica de mostrar eso. Pero más allá del aceite o de las vestiduras que se utilicen, se trata de la presencia del Espíritu de Dios obrando en nuestra vida, porque finalmente es el Espíritu de Dios el que nos santifica. Lo veremos por supuesto más adelante en los estudios. El sacerdocio universal requiere de una santidad completa que incluya cuerpo, alma y espíritu, diría el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque se trata de la integralidad de la persona que necesita ser limpia, santificada, si puedo enfatizarlo, dedicada completamente a Dios. Entonces, todo lo que va a dedicarse hacia el Señor debe ser específicamente para Él. No es para usarlo en otros asuntos que corresponden a otros proyectos. Entonces, veamos 1 Tesalonicenses. Que el mismo Dios de paz, observa el texto, lo santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? El texto lo menciona, habla de santidad total para poder ministrar delante del Señor y por supuesto para estar delante de su presencia. ¿Qué lecciones tomamos de esto? ¿Qué cosas podemos no solo aprender, sino particularmente practicar? En el Antiguo Testamento esas prácticas desaparecieron porque ya no hay templo. ¿Sí? Esas prácticas del Antiguo Testamento no son necesarias volverlas a seguir repitiendo porque tenían un momento histórico por el cual el Señor las instituyó. Entonces esa es una circunstancia que ya está. No es necesario que te vistas de mitra, que el pastor llegue con una vestidura tipo judaico, o que incluso el ministro de alabanza saque su shofar, su cuerno, para poder alabar y hacer convocatoria a una reunión, a una asamblea santa. No es necesario eso. Esas son prácticas del Antiguo Testamento que tenían que ver con un momento específico y con una cultura en donde Dios las dio. Entonces las reconocemos, las ubicamos, pero tenemos que encontrar más bien cómo algunos de esos valores todavía pueden ser aplicados a nuestra época. El oficio sacerdotal, sin embargo, sigue presente para la vida de los discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque, como en el Antiguo Testamento, hoy en día somos llamados a ser ministros de Jesucristo. Y ministramos, sin duda, sí, pero desde una plataforma distinta, donde lo que hacemos es tomar, si puedo decirlo así, el valor universal, el que trasciende a todos los tiempos y a todas las edades, a todas las culturas, y a partir de eso es lo que vivimos. Por eso es que mucho del enfoque de la Iglesia Presbiteriana no está específicamente en los objetos, sino en el significado bíblico, teológico, si puedo decirlo así, que está ahí encerrado. Por ejemplo, entonces, no es la vestimenta, hace un momento lo vimos, no es la ropa, sino revestirnos de Cristo. No es lavarnos, como echarnos mucha agua o bautizarnos muchas ocasiones, sino la presencia del Espíritu en nosotros. Y de esa forma también la santidad no corresponde simplemente a un apartarme del mundo simplemente y no estar ni siquiera ya tocar este suelo, sino a vivir de una manera santa, consagrada
ante el Señor. Entonces, esas son formas que siguen presentes y que nosotros tenemos que seguir practicando. Entonces, ser parte del sacerdocio era en el Antiguo Testamento y es hoy en día, un gran privilegio al cual fuimos llamados a formar parte. Es por ello que los creyentes en Jesucristo hemos de dignificar y valorar el ministerio sacerdotal al que hemos sido llamados. Cada uno de nosotros somos ministros de Jesucristo en nuestras casas. Ahí estamos ministrando a Jesucristo para nuestra familia, para nuestros hijos. Cuando estamos en los negocios, en las escuelas, en la empresa donde laboramos, ahí también somos ministros de Jesucristo. ¿Por qué? Porque también ese es un lugar donde estamos dando ejemplo y testificando de nuestra fe para nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo. Y cuando vamos al templo, por supuesto, ahí también oficiamos en el nombre de Jesucristo para nuestros demás hermanos, para animarles a la fe y profundizar en su conocimiento acerca de Dios. Entonces, en todas partes finalmente somos ministros de Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos de una manera digna? Por supuesto, buscando la santidad, sin la cual, por cierto, dice las Escrituras, nadie verá al Señor. Entonces, que nuestro Dios guíe tu vida y la mía para poder vivir de una manera digna este ministerio al cual hemos sido llamados. Que nuestro Dios nos bendiga, que la presencia suya siga sobre nosotros y que podamos seguir creciendo en la presencia de nuestro Dios. Si Dios nos da de su gracia, nos vemos la próxima semana. Y la lección de la próxima semana va a ser ahora con algo más específico. Entonces hemos ido hablando de sacerdocio levítico y ahora tenemos que ir a algo muy en el centro del judaísmo, que es justamente la idea de el tabernáculo. Entonces, si Dios nos da de su gracia, ese será el tema del próximo domingo y con su gracia nos vemos. Entonces, que Dios te guarde y use tu vida para seguir siendo ministro de Jesucristo en donde quiera que Él te ponga en esta semana. Dios te bendice. Hasta luego.